Muy buenas tardes a todos. Les saluda Luis Vareiro, jefe de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social, dependiente de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Hoy vamos a estar tocando el tema de afiliación beneficiarios grupo familiar. Es muy importante y relevante conocer que aquel trabajador, aquella trabajadora, que le puede asegurar a sus familiares siempre y cuando reúnan ciertas condiciones. Para entender qué realiza la Dirección de Aporte Obrero Patronal, vamos a indicar qué es la misión y visión que tenemos como dirección. La misión es gestionar los procesos de afiliación, liquidación y gestión de cartera, control y difusión del seguro social, garantizando la sostenibilidad de las prestaciones y la protección de la población. Objetivo del Seguro Social administrado por el IPS. La visión, ser la unidad administrativa pública que se destaca a nivel nacional e internacional por la excelencia en la gestión de los servicios, con eficiencia, transparencia, honestidad y compromiso con la patria, cimentado en los recursos humanos altamente competentes y la utilización de tecnología de punta. Para ir introduciéndonos en el tema, el IPS fue establecido o prácticamente fundado en 1943 por el decreto ley número 18.071. En ese sentido, es importante diferenciar o entender qué es la seguridad social y qué es el seguro social. La seguridad social, en síntesis, es un sistema de protección social que pretende amparar a todos los habitantes de una nación sin exclusiones ni limitaciones. Entonces, la nación debe protegerles a todos los habitantes que estamos en el territorio nacional. Eso es la seguridad social en definitiva. ¿Y qué es el seguro social? Es un conjunto de beneficios y prestaciones establecidas a favor de los trabajadores afiliados a una caja y que eventualmente, como en el caso del IPS, se extienden a los familiares del trabajador. Entonces, entendemos que aquel trabajador, aquella trabajadora, le puede inscribir a sus beneficiarios, o sea, a su grupo familiar, sean los padres, madres, hijos, y eso vamos a estar desarrollando hoy. Una de las preguntas que siempre solemos escuchar hasta ahora es si es obligatoria la inscripción del trabajador asalariado en IPS. Eso está establecido ya por un decreto ley del año 1950, en la cual establece que es obligatoria la inscripción del empleador y también del trabajador. Es importante y también relevante indicar que el empleador le debe inscribir a ese trabajador a la iniciación de las tareas, inclusive en el periodo de prueba debe estar inscrito en el IPS. Si nosotros detectamos o durante una fiscalización se detecta que hay trabajadores que no están afiliados al Seguro Social del IPS, eso conllevaría unas multas costosas a aquel empleador que deberá abonar por su trabajador y el IPS le va a inscribir de oficio. El empleador no podrá alegar que está en un periodo de prueba, porque ese trabajador tiene el derecho de estar protegido, en este caso por el Seguro Social del IPS, durante el periodo de prueba.
¿Quiénes así pueden ser beneficiados del asegurado titular? En este caso, como ejemplo, vamos a poner un obrero de la construcción y ese obrero le puede inscribir a sus padres a partir de 60 años de edad, o sea, cuando los padres cumplen 60 años de edad, dependen económicamente de ese trabajador puede solicitar la inscripción. ¿Qué implica ser asegurado beneficiario? Implica que ese beneficiario va a tener la cobertura de salud que otorga el IPS. También le puede escribir a la esposa o concubina o viceversa si es trabajadora al esposo o concubino. También a los hijos menores de 18 años de edad y a los hijos mayores a partir de 18 años de edad con discapacidad para el trabajo. En síntesis, un trabajador, una trabajadora le puede escribir a los padres mayores de 60 años de edad, a la esposa, esposo, concubina, concubino, a los hijos menores y a los hijos mayores de edad con discapacidad para el trabajo. O sea, no hay una limitación para inscribirle a sus distintos beneficiarios. Indicamos también así que el Instituto de Previsión Social actualmente cuenta aproximadamente con 1.440.000 asegurados, de las cuales prácticamente 800.000 son los titulares y 600.000 aproximadamente son los beneficiarios. En ese sentido, hoy vamos a estar hablando de una de las normativas que establece los distintos requisitos y condiciones que debe cumplir aquel beneficiario del grupo familiar para que pueda ser sujeto de estar asegurado en la categoría de beneficiario de un trabajador o una trabajadora. En ese sentido, la resolución CA número 034-019 del 2021, del 6 de abril del 2021, dispone los distintos requisitos y condiciones que deben cumplir. En ese sentido, el hijo menor de edad, debe presentar las documentaciones que son las siguientes: la cédula de identidad del asegurado titular, la cédula de identidad del hijo menor de edad, o sea, fotocopias autenticadas, el certificado de nacimiento del hijo menor de edad, original o copia autenticada. Esos son los requisitos que se solicitan. Para poner un ejemplo también, aquel hijo que recién nacido, que todavía no cuenta con la cédula de identidad, de todas formas igual se le puede inscribir con el certificado de nacimiento. Y los padres tienen tiempo de hasta 6 meses para gestionar la cédula de identidad para actualizar en los sistemas. Caso contrario, se le inactivará hasta que se presente la cédula de identidad del hijo. También está el hijo menor de edad extranjero. Hay diferencia cuando es el hijo menor de edad que nació en el extranjero que el nacional. En este caso, para los hijos menores de edad extranjeros se solicita el carnet de migraciones del titular y del hijo menor, el documento de identidad del país de origen y el certificado de nacimiento formalizado con una de las opciones citadas, legalizado o visado por el consulado paraguayo del país de procedencia o por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, o también apostillado por el país de origen. El certificado a presentar debe ser fotocopia auténtica.
Este es uno de los puntos importantes también a tener en cuenta, que aquel hijo mayor de edad con discapacidad para el trabajo que puede ser beneficiario también del titular, sea de un trabajador, una trabajadora, inclusive de algún jubilado, y debe presentar las siguientes documentaciones: cédula de identidad del asegurado, cédula de identidad del hijo mayor de edad, ambos deben estar con fotocopia autenticada, certificado de nacimiento del hijo mayor de edad original y la resolución del IPS en la cual se reconoce la discapacidad del hijo. Esto se gestiona en la Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social, que está ubicado sobre Herrera, entre Constitución y Brasil. También el certificado en el que conste que la incapacidad se produjo durante la minoridad es pedido por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que es la CENADIS. Entonces la CENADIS es la que determina si esa discapacidad obtuvo cuando fue menor de edad. También para los hijos mayores de edad con discapacidad para el trabajo, la diferencia principal es en los documentos de identidad. En este sentido, para el extranjero se solicita el carnet de migraciones del titular y del hijo mayor, el documento de identidad del país de origen de ambos, el trabajador, trabajadora y del hijo, y el certificado de nacimiento del hijo mayor de edad. Ese certificado debe estar formalizado por una de las siguientes formas: legalizado o visado por el consulado paraguayo del país de origen, legalizado o visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, o apostillado por el país de origen. Ese certificado a presentar debe ser fotocopia autenticada. También debe adjuntar la copia de la resolución del IPS en la cual se reconoce la discapacidad del hijo y el certificado en el que conste que la incapacidad se produjo durante la minoridad. ¿Quiénes pide eso? La CENADI, que es la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Otros de los beneficiarios en este caso son los cónyuges, que puede ser el esposo o la esposa. ¿Qué documentaciones se deben presentar en el caso de cónyuges? La cédula de identidad del asegurado titular y del cónyuge tiene que ser fotocopia autenticada, el certificado de matrimonio original o copia autenticada. ¿Y qué condiciones debe reunir? Debe reunir ciertas condiciones. Eso está establecido en la Carta Orgánica del IPS. Y en este sentido deben ser: el titular deberá firmar la declaración jurada donde consta la condición de desempleo y dependencia económica del cónyuge beneficiario. En caso de que el beneficiario se encuentre inscrito en el Registro Único del Contribuyente, RUC, deberá estar en estado cancelado. Esto es muy importante saber, que si cuenta con RUT y no está cancelado, no puede ser sujeto de ser beneficiario. Esto en el caso de cónyuge y concubinato. El beneficiario no debe además percibir ningún tipo de ingreso, estar inscrito como empleador, ser representante legal ante el IPS, estar en la categoría de contribuyente, y también no debe ser jubilado en otras casas. O sea, tiene que estar en la insolvencia total para ser sujeto de ser beneficiario de un trabajador o una trabajadora.
En ese sentido, también indicamos que realizamos controles aleatorios y muchas veces detectamos que aquel beneficiario que se escribe muchas veces tienen facturaciones de gran cantidad de montos en dineros y no correspondía estar como beneficiario. Así también eso se remite todos esos casos a la dirección jurídica a fin de que verifiquen y en el caso de detectar inclusive si tuvo prestaciones médicas, aquel trabajador o trabajadora deberá devolver los costos en que incurrió por una inscripción que no correspondía. Para el cónyuge extranjero se solicita el carnet de migraciones del titular y de su cónyuge en fotocopia autenticada, los documentos de identidad del país de origen del titular y su cónyuge también en copia autenticada, el certificado de matrimonio del país de celebración. Este certificado debe estar también formalizado por una de las tres formas: legalizado o visado por el consulado paraguayo del país de procedencia, fotocopia autenticada, o por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, también fotocopia autenticada. Apostillado por el país de origen o que debe también estar que se puede presentar también como fotocopia autenticada. Entonces, estas tres formas tiene aquel cónyuge de presentar su certificado de matrimonio para poder formalizar e inscribirse como beneficiario en el Instituto de Previsión Social. También debe reunir una serie de condiciones, igual que el cónyuge nacional. El titular debe firmar la declaración jurada donde conste o donde consta la condición de desempleo y dependencia económica del cónyuge beneficiario. En caso de que el beneficiario se encuentre inscrito en el RUC o Registro Único del Contribuyente, el mismo deberá estar cancelado. Caso contrario, no podrá ser sujeto de la categoría de beneficiario. El beneficiario no debe percibir ningún tipo de ingreso, no estar inscrito como empleador, no ser representante legal ante el IPS, estar en la categoría de contribuyente, tampoco no debe ser jubilado en otras cajas. También indicamos que luego de terminar la presentación, las preguntas pueden ir realizando en el chat y vamos a estar realizando o exponiendo las distintas respuestas a sus consultas. Tenemos también la categoría de inscripción beneficiario concubino. Puede ser concubino o concubina. Eso es importante también aclarar. ¿Qué documentaciones se deben presentar? Cédula de identidad del asegurado titular y concubino, esa deben presentar en fotocopias autenticadas. Y también este es un punto muy importante también a tener en cuenta en el punto B, que debe presentar la información sumaria de testigos expedida por el juzgado de primera instancia o por el juzgado de paz de su localidad, donde se deje constancia que el asegurado titular haya vivido con su concubino o concubina durante 2 años o más en forma pública, estable y singular. ¿Qué condiciones se deben reunir? El titular debe firmar la declaración jurada donde consta la condición de desempleo y dependencia económica del concubino o concubina a ser beneficiario. En caso de que el beneficiario se encuentre inscrito en el RUC, este debe estar en estado cancelado.
Otro de los puntos importantes a tener en cuenta que en la cédula de identidad del titular y beneficiario, su estado civil debe ser soltero, viudo o divorciado. El beneficiario no debe percibir ningún tipo de ingreso, estar inscrito como empleador, no debe ser representante legal ante el IPS, no estar en la categoría de contribuyente y no ser jubilado en otras cajas. Para los casos de concubinato extranjero, la única diferencia que se solicita es el carnet de migración del titular y su concubino en fotocopia autenticada, el documento de identidad del país de origen del titular y su concubino o concubina, dependiendo del caso, y también tiene que gestionar la información sumaria de testigo. La información sumaria de testigo es pedida por el juzgado de primera instancia o por el juzgado de paz. ¿Qué condiciones deben tener? El titular debe firmar la declaración jurada, donde consta la condición de desempleo y dependencia económica. En el caso de que el beneficiario se encuentre inscrito en el RUC, deberá estar en estado cancelado. En la cédula de identidad del titular y del beneficiario también debe tenerse en cuenta que debe estar en estado civil, en la cual su estado civil debe ser soltero, viudo o divorciado. No puede ser, por ejemplo, que diga casado y a su vez quiera inscribirla a una beneficiaria como concubina o concubino. Entonces, eso no corresponde. También el beneficiario no debe percibir ningún tipo de ingreso, no debe estar inscrito como empleador, no debe ser representante legal ante el IPS y también no debe estar en la categoría de contribuyente. ¿Qué indica eso? Que no debe estar con RUC activo y o ser jubilado en otras cajas. ¿Por qué ser jubilado en otra caja? Porque ese concubino o concubina, entonces quiere decir que no va a depender económicamente del titular. Bueno, en esta presentación vamos a indicar qué documentos, qué documentaciones, qué condición deben cumplir el ascendiente, o sea, el padre o madre del trabajador o la trabajadora. Deben así presentar la cédula de identidad del asegurado titular y del ascendiente, eso en fotocopia autenticada, el certificado de vida y residencia del asegurado y del ascendiente, en la cual debe indicar que viven en el mismo domicilio, caso contrario, no es válido para que pueda estar inscrito como beneficiario ascendiente. También el certificado de nacimiento del asegurado titular original o copia autenticada para determinar si realmente es el hijo el que le escribe a los padres. ¿Qué condición deben cumplir? El ascendiente, sea padre o madre, primeramente debe contar con 60 años de edad en adelante, residir y depender económicamente del titular. Hay una gran diferencia entre el beneficiario ascendiente padre y madre con respecto a los cónyuges y concubino o concubina. ¿En qué se diferencia? Que aquellos beneficiarios padre o madre que, por ejemplo, tengan ingresos menores a 2 salarios mínimos
o hasta 2 salarios mínimos legales vigentes pueden seguir estando como beneficiarios en el IPS. Si en el caso que sus ingresos superen, sean por una jubilación en otra caja o tengan un negocio, vamos a suponer que aquel padre tiene una ferretería, un almacén, y supera los 2 salarios mínimos legal vigentes, entonces el titular puede solicitar abonar o inscribirle en la modalidad de ascendiente contributivo y se aporta el 10,5% de por lo menos 2 salarios mínimos, o si es un jubilado de otra caja es ascendiente, entonces aporta sobre el monto de su jubilación. Entonces, en este caso, el beneficiario no debe percibir ingresos superiores a 2 salarios mínimos legal vigente, que viene a ser 4.385.678 guaraníes. Caso contrario, podrá solicitar la modalidad ascendiente con un aporte del 10,5%. No estar inscrito como empleador, no ser representante legal ante el IPS y no debe estar en actividad laboral. Vamos a suponer que aquel padre no supere su salario de 2 salarios mínimos legal vigente, pero está trabajando en el banco, aporta para la caja bancaria, entonces no puede ser sujeto de ser beneficiario padre. También aquel titular, sea trabajador o trabajadora, le puede inscribir a sus padres extranjeros. En este sentido, el documento que se solicita es el carnet de migración del titular y su ascendiente en fotocopia autenticada, documento de identidad del país de origen del titular y su ascendiente, también en copia autenticada, y el certificado de vida y residencia del asegurado y del ascendiente, padre o madre original. Este certificado de vida y residencia es importante también aclarar que eso se gestiona en la comisaría más cercana del domicilio. Ese certificado de vida y residencia puede indicar ya del trabajador o de la mamá o del papá que viven ya en su residencia. Puede ser en un certificado o en 2 certificados, siempre y cuando indica el mismo lugar de residencia. El certificado de nacimiento del asegurado titular para determinar quiénes son los padres. ¿Qué condiciones se deben tener en cuenta? Los padres, sean mamá o papá, deben contar con 60 años de edad en adelante, residir y depender económicamente del titular. El beneficiario no debe tener ingresos superiores a 2 salarios mínimos legal vigente. Caso contrario, el titular o la titular tiene la opción de inscribirle en la modalidad de ascendiente contributivo con un aporte del 10,5%. No estar inscrito como empleador, no ser representante legal ante el IPS y no estar en actividad laboral. Con esta normativa del 2021 también se reglamentó lo que es respecto a refugiados. Entonces, para los refugiados, actualmente, para que les puedan inscribir a sus beneficiarios, sean hijos menores de edad, hijos mayores de edad con discapacidad para el trabajo, cónyuges, concubinos, padres mayores de 60 años de edad en adelante, se solicita prácticamente un documento que viene a ser
La constancia de solicitud de refugio expedida por la Comisión Nacional de Refugiados, que es el CONARE. Ese documento se debe presentar debe ser original, no copia. Y también si tiene otros documentos, puede acercar también en copia, sea el documento de identidad del titular y del beneficiario del país de origen. Una vez que se cuente con la cédula de identidad paraguaya, se debe presentar ante el IPS a fin de gestionar o realizar la actualización en los sistemas. También, como ahora tenemos varios refugiados a nivel país, es importante, o extranjeros que están viniendo, es importante aclarar que ellos también son sujetos del seguro social del IPS. Entonces, en ese sentido, si hay una empresa o un empleador que le contrata a un trabajador que vino, que es extranjero, o en particular si es refugiado, le debe inscribir en el IPS. No hace falta que tenga en este sentido el carnet de migración en el caso de los refugiados para que pueda estar inscrito como trabajador. Ese empleador debe inscribirle ya con su documento de identidad del país de origen para que pueda estar también asegurado y él mismo pueda asegurar también a sus beneficiarios. Esto es muy importante también tener en cuenta a la hora de realizar las gestiones para la inclusión de los beneficiarios. Solamente se debe presentar el titular, o sea, la trabajadora o el trabajador, también un jubilado que le quiere escribir a su esposa o viceversa. Solamente el titular asegurado debe presentarse. No hace falta que le traiga a la mamá, al papá, a los hijos para escribirle. Con la presencia del titular, él mismo gestiona, realiza firma la declaración jurada y con eso ya está inscrito. También hay que tener en cuenta que todas las gestiones realizadas en el Instituto de Previsión Social no tienen costo, no conllevan ningún costo. En ese sentido, no debe haber funcionarios que le soliciten alguna dádiva o le indica tanto el precio para afiliarle a sus trabajadores, entonces, o beneficiarios. Eso no corresponde y algo ilegal. Entonces deben realizar la denuncia correspondiente si se le solicita algún monto para poder inscribirle. Eso es totalmente gratuito, las gestiones en IPS. Bueno, una vez que ya sepamos cómo inscribir a nuestros beneficiarios, qué requisitos debe tener, qué condiciones, entonces la pregunta es, ¿dónde realizamos las gestiones? En el área de capital y central tenemos el Departamento de Servicios de Aporte Obrero Patronal que realiza la atención presencial de lunes a viernes de 7:15 a 14:15 horas. ¿Y dónde queda? Queda en Nuestra Señora de la Asunción, número 853, entre Humaitá y Piribebuy. También tiene los distintos canales de contacto virtual a través del email y la mensajería WhatsApp. Contamos además en los principales hospitales o clínicas los servicios que ofrece la Dirección de Aporte Obrero Patronal para que puedan también realizar la afiliación del grupo familiar, los trabajadores o trabajadoras a fin que se acerquen en los locales más cercanos. Por ejemplo, tenemos en el Hospital Ingavi, que queda en Fernando La Mora, en la Clínica Periférica Campo Vía, Capiatá, y Clínica Periférica Nanagua.
El Hospital de Luque, que atiende de lunes a viernes de 6 de la mañana a 18 horas. En Asunción, en el Hospital Central, que de lunes a lunes de 6 a 19, y también sábado, domingo y feriados, que es de 6 a 18 horas. O sea, prácticamente todos los días se atiende en el Hospital Central. Y la Clínica Periférica 12 de junio, que está sobre General Santos, casi Félix Jogado, de 6 de la mañana a 12 horas. También indicamos que la Dirección de Aporte Obrero Patronal cuenta con diferentes oficinas o sucursales en prácticamente todo el país. Estamos en Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero, Joenau, Coronel Oviedo, Villarrica, o sea, Carapeguá, Cacupé. En las distintas zonas tenemos también sucursales que es de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, y también pueden realizar esas gestiones de afiliación del grupo familiar. Los contactos que es para el área capital y central, si hay alguna duda, tenemos acá que es del Departamento de Servicio de Aporte Obrero Patronal, y también el Departamento de Agencias del Interior, que es la encargada de todas las sucursales que tenemos a nivel país. Bueno, con eso queremos también que la gente conozca qué ofrece el IPS, en este caso en particular la Dirección de Aporte Obrero Patronal, que es la responsable de las distintas inscripciones, sean del empleador, el trabajador y su grupo familiar, a fin de que la gente conozca. Es relevante e importante siempre inscribirla a nuestros beneficiarios, porque el día de mañana ese beneficiario, sea una esposa, un concubino, concubina, o los hijos menores o hijos mayores con discapacidad para el trabajo, pueden tener ciertas prestaciones económicas, como ser una pensión, una indemnización o un subsidio en dinero que le puede ayudar o algo o ser algo significativo para esa persona. Entonces, debemos inscribirla principalmente a los trabajadores, para que los trabajadores luego puedan inscribirla a sus distintos beneficiarios. Bueno, en ese sentido vamos a ir leyendo las distintas preguntas que tenemos en el WhatsApp, en el chat, a fin de poder también ir explicando y dar una respuesta referente al tema. Vamos también a agregarle a la licenciada, en este caso a la ingeniera comercial Lorena González, que es la jefa o la encargada del Departamento de Servicios, la sección Atención a Asegurados y Patrones, a fin de que también pueda ampliar o indicar algo relevante a este producto que ofrece la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Buenas tardes, Lorena. No sé si nos escuchás. Sí, te escucho, jefe. Bueno, si te podés presentar e indicar en qué área está, de qué productos son las responsables, y también si querés agregar algo para aclarar de acuerdo a la presentación. Ujú. Sí, muy buenas tardes para todos. Les saluda Lorena González. Yo soy la jefa de sección de atención a asegurados y patrones. A mi cargo está todo lo que respecta a las inscripciones patronales y de asegurados, entre eso la afiliación de beneficiarios. Todo lo que sea inclusión depende de mi área. Y realmente estuvo excelente la presentación. A mí me gustaría dar hincapié en la importancia de que cada trabajador, desde el inicio de sus actividades, pueda exigir su ingreso dentro del IPS como cotizante activo. Esto para que el mismo pueda proteger a sus familiares, agregándole dentro de la cobertura médica, y que ellos puedan acceder, por ende, a todas las prestaciones médicas. Especialmente en este tema de la pandemia, debemos estar protegidos por sobre todo ante una cobertura médica
y sabemos que IPS es una de las mejores. Entonces hay que tener en cuenta eso. También me gustaría recalcar que conforme a esta reglamentación que fue mencionada el día de hoy, también establece el intercambio de información entre varios entes, como la de utilizar información de la CENATIC a través del sistema GDL. El sistema GDL es un sistema de gestión de documentos en línea, en la cual yo puedo entrar a consultar mi certificado de nacimiento, constancia de mi cédula y otros trámites. ¿Esto para qué se implementó? Esto se implementó como para darle facilidad a aquellos asegurados titulares en el caso de que yo como asegurada titular no me puedo acercar al registro civil para poder obtener mi certificado de matrimonio o de nacimiento. Entonces, yo hago mi consulta a través del sistema GDL. El sistema me da la opción de emitir mi constancia del certificado de nacimiento y ese es válido para que yo le pueda inscribir a mi grupo familiar. Entonces, para tener en cuenta que también es válido, ya que dicho documento tiene al pie del documento eh, para poder verificar la validez del código QR. Así es que en el caso de que ustedes, asegurados titulares, no tienen la posibilidad de acercarse a un registro civil o ya no cuentan con un certificado original, entonces pueden solicitarlo a través del sistema GDL, que como ya mencioné, tiene la misma validez, la misma validez que un documento original. Después también otro punto que quiero mencionar, como son casos muy repetitivos diariamente, el tema de la cédula de identidad, ya sea del titular o el asegurado, debe de ser vigente. No hay eso que se adjunta la copia de la contraseña. Tiene que ser vigente. Esto para que nosotros podamos corroborar de que la firma del titular no ha sufrido modificación al momento de su renovación. Entonces, en ese sentido, lo que estamos un poco exigentes, ya que el asegurado titular firma un documento que tiene carácter de declaración jurada y por ende todo lo que él mismo declara y firma en ese documento carece de, o sea, que debería de ser verdad. Caso contrario, en el caso de que el mismo esté emitiendo información falsa, la misma será pasible de alguna sanción. A ese punto lo que me refiero es que todo lo que el titular manifiesta en esa declaración jurada es, es verdad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y básicamente eso, jefe. Bueno, vamos a ir respondiendo también las distintas consultas. Voy a leerte, Lore, y si poder responder. El hijo discapacitado hasta los 18 años nada más puede acceder al seguro social. Puede acceder al seguro social posterior a los 18 años. Como ya mencionaste durante la charla, es un proceso que se realiza primeramente a través de la gerencia de prestaciones económicas, que se llama un proceso de concesión de la continuidad en el seguro social. Uno de los requerimientos, tengo entendido, de la gerencia es de que el hijo discapacitado haya estado registrado en el seguro en su minoridad. Corresponde su ingreso, toda vez que el IPS emita la resolución. Bueno, otra pregunta. Buenas tardes. ¿Existe un límite de beneficiario a ser inscrito por el titular? No, no existen límites con relación a la inscripción de hijos. Evidentemente no le vamos a poder inscribir a 2 esposos, a 2 concubinas. Con relación a los hijos, sí. No hay ningún límite.
Buenas tardes. ¿Cómo se puede acceder a la aplicación GDL? A través de la página del MITIC, creo que ellos tienen sus requerimientos respectivos. El MITIC es el encargado de ese producto. Para poder aclarar nomás, eh, Lorena, el tema de Sí. GDL tengo entendido que solamente es para las instituciones públicas. ¿O te referí a Así mismo. al tema de la identidad electrónica, en la cual también aquel que gestiona a través del MITIC la identidad electrónica, su PIN, también puede generar su certificado de nacimiento? ¿Eso es válido? Es válido así mismo, pero el certificado emitido por la gestión de documentos en línea es el que está reglamentado para su uso. Otra consulta. Buenas tardes. ¿Desde cuándo un empleado ya puede inscribir al beneficiario? Desde el momento de su inscripción en el IPS, por ejemplo, yo hoy ingreso como trabajador y mi empleador ya con fecha de hoy me ingresa en el seguro y yo hoy mismo ya puedo hacer la inclusión de mis beneficiarios. Pero vamos a empezar a tener cobertura a partir del primer mes de pago con relación a, en el caso de que tenga que utilizar el seguro por cuestiones de urgencia. Lo Bueno, básico sería bueno, consulta. en ese sentido, para el titular, sea trabajador o trabajadora, con el primer aporte ya puede tener consulta y los beneficiarios a partir del segundo mes de aporte. Tener en cuenta también que le deben registrar porque muchas veces quieren tener a esa, hay una urgencia y no están registrados también como beneficiarios. Entonces siempre tienen que tratar de registrarle en tiempo oportuno antes que también ocurra alguna necesidad de urgencia y no esté registrado en los sistemas del IPS. Otra consulta, al hacer la inclusión de beneficiarios, es importante completar el campo de email del titular. En lo posible, sí, esto teniendo en cuenta a que normalmente se están realizando cruces de datos con el Departamento de Inteligencia, entonces ellos estarían realizando las comunicaciones de bloqueos, por ejemplo, correspondientes a los correos asignados en los procesos. Por eso yo creo que es muy importante que se asigne el correo electrónico del titular para que en ese correo se le esté llegando cualquier información. Bueno, también es importante tener en cuenta que mientras más información sean para contacto, sean el declarado el teléfono móvil, el email, es importante para poder también contactar con esos beneficiarios, con el titular mismo, para poder también indicarle, bueno, si fue bloqueado como beneficiario, si falta algún documento, porque muchas veces si no contamos con los documentos suficientes, entonces de oficio se le inactiva a ese beneficiario. También pregunta si el número de celular, bueno, todos esos datos es relevante que estén completos esos campos a fin de poder notificarle o avisarle al titular que en el caso de que haya falta algún documento o si por X motivo falta una aclaración. Caso contrario, como indicamos, se le bloquea a ese beneficiario hasta que podamos contactar con él. Lorena, si hay algo más que aclarar referente al tema, ya no tenemos más preguntas. Y recalcar nuevamente que tenemos habilitado las oficinas de AOP en las diferentes clínicas, como ya bien se indicó en la charla. También estamos de 14 hasta las 14:15 acá en el centro, en el edificio Aporte Obrero Patronal, ubicado sobre Nuestra Señora de la Asunción y Aedo, y Humaitá, perdón, para realizar los trámites de forma presencial. También pueden realizarlo a través del correo electrónico institucional, adjuntando todas las documentaciones. Es como presentar en presencial, pero adjuntas los documentos al correo
tiene la misma validez, con la diferencia que al hacer el proceso por correo le damos un tiempo de 10 días hábiles para que puedan venir a regularizar los documentos y por ende firmar la declaración jurada emitida por el sistema. También pueden realizar sus consultas, dudas referente a este producto en el mismo correo. Otra pregunta que tenemos, buenas tardes, ¿los beneficios de los beneficiarios ascendientes son el 100% referente a Hospital Día? El tema de la cobertura médica de los ascendientes rige como un cotizante general, como un cotizante normal. El mismo parámetro es, se pide 6 meses para internación, lo mismo para los ascendientes. El mismo trato sería. ¿Por qué los beneficiarios, en este caso padres, al ser beneficiarios, pueden acceder al cobro de la tercera edad, siendo que los padres en este caso son beneficiarios y no titulares de IPS? Lo que entiendo acá, lo que quiere decir Mirna, es por qué acceden al beneficio de la tercera edad siendo beneficiarios. Bueno, eso es una cuestión que ya maneja el Ministerio de Hacienda, que es competencia de otorgar o no los pagos de la tercera edad. O sea, pueden también acceder siendo, si se refiere, si pueden acceder a ese subsidio de la tercera edad. Tenemos reuniones con la gente de Hacienda y nos indican que no es impedimento ser beneficiario, y también esos beneficiarios que pueden acceder a la pensión a la pensión de adulto mayor. O sea, no deben darle de baja a ese beneficiario padre o madre para que pueda cobrar esa pensión. O sea, estando activo, igual de todas formas se le debe abonar la pensión de la tercera edad. Eso deben realizar la consulta también al Ministerio de Hacienda para definir, ya que ellos actualmente también nos indican que si es beneficiario pueden también seguir cobrando la pensión adulto mayor. Y bueno, Lorena, ya no tenemos más preguntas. Si te quiero hacer una pregunta también a modo de ejemplo. Si yo le quiero asegurar a mis padres, en este caso a mi mamá o a mi papá, me acerco al departamento de servicio o a alguna oficina regional o zonal que tenemos a nivel país, y tiene algún costo esta gestión o las gestiones que realizo para una afiliación, una inscripción de un empleador, si tiene algún costo que se debe abonar, o cuánto sería el costo si se acerca a alguien a realizar estas gestiones. La verdad que este es un punto muy importante que aclarar realmente, no solamente lo que respecta al producto de afiliación de beneficiarios. Todos los trámites que se realizan dentro del IPS, ya sea de patronales, inscripción, afiliación de beneficiarios, grupo familiar, no tienen costo. Ninguno de los trámites que se realizan dentro del IPS. Bueno, en ese sentido indicamos que tenemos el canal de transparencia en la página web del IPS, en la cual si hay algún funcionario desleal a la institución que le solicita algún beneficio económico para hacer esa inscripción, que pueden realizar esa denuncia, ya que no corresponde, y deben también, como te digo, acompañar el que hace la denuncia a fin de que eso también se pueda erradicar a nivel institucional y país. Bueno, otra pregunta. Buenas tardes. Para averiguar años de aportes, ¿se puede saber vía online o se debe de acercar únicamente a la oficina? Ese trámite sí puede realizarlo a través de la identidad electrónica. A través del mismo puede obtener su clave de acceso de mi IPS y en el mismo sistema ya consultar su estado de cuenta, su cómputo de semanas.
Bueno, eso vamos a tener también, creo que la otra semana tenemos una charla sobre lo que es el aplicativo WebMe PS, en la cual la que es una herramienta para el trabajador a fin de poder verificar sus aportes, ver el cómputo de su historia laboral, de cuántos años ya tiene, si es que falta aportes, cómo gestionar. Entonces eso vamos a invitarle a que puedan participar en la próxima capacitación que vamos a estar realizando. Bueno, desde ya, gracias Lorena. Si te despedí de la Gracias, gente jefe. también, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por participar. Eh, la Dirección de Aporte Obrero Patronal cuenta con sus redes sociales en las cuales ustedes pueden ir mencionando qué producto les gustaría que se profundice más, como para poder ir capacitándonos y aprendiendo todos juntos con relación a todos los productos habilitados, todos los trámites que se realizan dentro de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. También nos gustaría saber las sugerencias que tienen para nosotros o si hay alguna queja con relación a las atenciones prestadas ante nuestra dirección. Desde ya, Lorena, muchísimas gracias a todos. ¿Sí, Lorena, jefe? una última pregunta, ya que fuiste Ujú. también del plantel de fiscalizadores. La pregunta Sí, es la siguiente. Los inspectores o funcionarios que realizan verificaciones in situ a los empleados, a los empleadores, creo que, o los empleados, pueden desplazarse en vehículos particulares, indica. sí pueden desplazarse en vehículos particulares. De hecho, hasta en colectivo no desplazábamos porque ya depende de los recursos que nos otorgan, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que no importa el medio con el cual se manejan los fiscalizadores. El fiscalizador que se acerca a tu empresa tiene que presentarse con una carta de acreditación. En el mismo se designa quiénes son los autorizados a realizar ese proceso. El documento tiene que estar suscrito por el jefe de departamento del área y el director de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, a fin de que ustedes puedan validar ese documento y quiénes son los designados en esa carta de acreditación. Pueden visitar el portal del IPS. En el mismo se encuentra el listado de todos los fiscalizadores acreditados ante el IPS ante cualquier duda que exista. Así es que primeramente tener en cuenta eso, que deben estar debidamente acreditados bajo una carta de acreditación. Bueno, otra consulta para cerrar. En los requisitos para tener como beneficiario a los padres, dice que tiene que demostrar que tienen el mismo domicilio. ¿Qué pasa si mis padres dependen de mí económicamente, pero tienen otro domicilio? Debe de constar en la constancia de vida y residencia que él mismo vive bajo su techo. Ese es el fin de solicitar la constancia de vida y residencia. Bueno, más allá de si es justo o no, eso está reglamentado ya en la Carta Orgánica del IPS, en la cual dispone que debe residir aquel beneficiario padre con el trabajador o trabajadora. Entonces, debe vivir en el mismo, en la misma residencia. Referente a la situación de los fiscalizadores, ya, como en algunos casos tuvimos denuncias de supuestos fiscalizadores que se iban a realizar el control en cierta empresa, ante la duda, le instamos a que aquellos empleadores, en ese sentido, como prácticamente todos contamos con celular y cámara, que puedan grabar inclusive a eso, a los fiscalizadores si hay alguna duda o le parece algo raro, a fin también de determinar si son los fiscalizadores autorizados por el IPS. Entonces, ese empleador también puede grabarle a a los fiscalizadores que van, a fin de también tener un aval el día de mañana en el caso si haya algún cuestionamiento o algo, para ver si realmente son los fiscalizadores del Instituto de Previsión Social. Otra de las preguntas es, a favor, hacer una charla o sugerencia en este caso
una charla con respecto a las suspensiones laborales, porque las planillas de IPS no concuerdan con las resoluciones del Ministerio del Trabajo y no hay respuesta de nadie, gracias. Bueno, en ese sentido vamos a tomar ese punto también para poder realizar una charla respecto a lo que es suspensión de contrato de trabajo, cómo impacta en la planilla, cómo se realizan los procesos. Vamos a agendar eso y vamos a estar realizando. Bueno, y muchas gracias a todos. Gracias, Lorena, también por participar. Y esto es importante, que la gente se vaya acoplando a esta serie de capacitaciones, primeramente para nosotros conocer si estamos haciendo bien las cosas, en qué debemos mejorar, y también tener un contacto permanente con los diferentes actores, sean trabajadores, asegurados, empleadores, estudiantes, que de alguna u otra forma le afecta la situación respecto al IPS. Si no está inscrito un trabajador, el día de mañana no va a jubilarse, no va a poder inscribir a sus beneficiarios, no va a tener una pensión por vejez para que pueda vivir de buena manera en su vejez. Entonces, es toda una cuestión que uno debe conocer. Y lo que es más importante, que la información o las reglamentaciones es totalmente gratuita. Cualquier persona puede acceder en la página del IPS, www.ips.gov.pi. Y como siempre indicamos que el conocimiento es poder, y a eso tenemos que apuntar. La ciudadanía tiene que conocer para también poder exigir sus derechos y también cumplir con sus obligaciones. En ese sentido, muchas gracias a todos y le agradezco nuevamente por la participación.